Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Hoy nos corresponde el último video del tema de matemáticas especiales. Este video corresponde al módulo 16, que son las líneas de transmisión, o mejor, la ecuación de la línea de transmisión. De hecho, para los estudiantes de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, hay un curso completo dedicado únicamente al tema de las líneas de transmisión. De manera pues que la presentación que voy a hacer el día de hoy corresponde, digamos, a la parte de fundamentación de lo que es la ecuación de la línea de transmisión. Y ya la parte de aplicaciones, de los diferentes tipos de línea, de los diferentes tipos de información que las líneas van a manejar. Ya eso hará parte, pues, como les digo, de un curso específico de líneas de transmisión en un curso, ¿cierto?, en las diferentes carreras, tanto electrónica como de telecomunicaciones. De manera, pues, que no es una pretensión muy alta, ¿no?, el contenido de este video, pero pretendo que se entienda básicamente cómo surge el modelo matemático de la línea, ¿cierto? Cómo surge y cómo plantear la solución para diferentes tipos de línea, sin entrar en el detalle ni de la construcción de la línea, ni de las aplicaciones posteriores de la misma, ¿no? ¿Qué tiene este módulo, el módulo 16? De unas definiciones y unas clasificaciones de la línea, las ecuaciones de la línea de transmisión, que aquí nos vamos a concentrar básicamente el tema. A partir de las ecuaciones generales de la línea se sacan los modelos para los cables coaxiales, para las líneas sin pérdidas, para las líneas en estado estacionario y finalmente la línea sin distorsión. Son tipos de líneas que van a manejar en ese curso que les menciono. Aquí están las definiciones, pues, básicas, ¿no? Una línea es un dispositivo que se emplea para transmitir información de manera guiada, ¿cierto?, de un punto a otro en el espacio. La construcción física de las líneas ha sufrido una enorme evolución, pues, con los años, dependiendo del tipo de frecuencias, el tipo de aplicaciones que se van a transmitir, ¿no? Las primeras líneas tenían como objetivo fundamental transmitir energía eléctrica a grandes distancias, ¿no?, en donde la frecuencia básicamente era de 60 Hz. Pero luego aparecieron las líneas para transmitir información y datos, que son las que actualmente, pues, tienen información tanto de audio como de video y datos. De acuerdo con la geometría, una línea puede ser de un solo conductor. El retorno de la línea se hace a través de tierra. O en la más usual, ¿no?, dos alambres conductores, uno que es el vivo y otro el muerto. Es básicamente lo que ocurre con los cables coaxiales. Y hay guías de onda, ¿no? Esa parte de las guías de onda no me voy a detener en eso. Y de acuerdo con la potencia, las líneas pueden ser de alta potencia, como las que se utilizan para transmitir energía de alta potencia y baja frecuencia. 60 Hz acá en América y 50 Hz en el viejo continente. Las líneas de baja potencia, que se usan normalmente para transmitir información de baja potencia y frecuencias muy altas. Bueno, altas y bajas, ¿cierto? Aquí en este tipo de líneas el estado transitorio es importante, más que el estado estacionario. Y de acuerdo al modo de transmisión, ¿cierto?, el más común es el modo TEM, ¿cierto? En ese tipo de líneas los campos eléctrico y magnético son completamente transversales a la dirección de propagación de la información, ¿sí? En las líneas de dos alambres y en los cables coaxiales se utiliza básicamente el modo TEM. Hay otros modos de transmisión que son objeto de estudio, pero en un curso de campos o teoría electromagnética.
Tampoco me voy a detener en esa parte. Esta parte sí es fundamental para este curso, ¿no? ¿Cierto? Cuando uno trabaja circuitos eléctricos, uno considera que los elementos R, L y C, ¿sí? R, L y C de un circuito eléctrico, R, L y C, son parámetros concentrados en un punto, ¿cierto? O sea, un circuito eléctrico normalmente se construye sobre una pastillita de silicio, por ejemplo, o sobre un chip. Y en ese caso, las distancias son cortas y por lo tanto se puede suponer, ¿no?, que los dispositivos R, L y C están concentrados en un punto. De tal manera que yo puedo determinar el voltaje en el resistor, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor, suponiendo parámetros concentrados, ¿no?, con base en las diferentes reglas que me relacionan el voltaje con la corriente. Para este circuito serie, por ejemplo, ¿cierto?, de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje es proporcional a la corriente y la constante de proporcionalidad es la resistencia. El resistor tiene una característica llamada la resistencia. El inductor igual, ¿cierto? El voltaje en un inductor es L por la derivada de la corriente y la corriente en el capacitor es C por la derivada del voltaje. Estas relaciones, que son relaciones del cálculo, me permiten estudiar los circuitos eléctricos desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. En una línea de transmisión, ya estos parámetros no están concentrados, sino que están distribuidos a lo largo de la línea, ¿cierto? O sea, si tomamos un pedacito de línea, un pedazo, entre X y X más delta de X, ¿sí? Digamos que esta es la línea de dos cables, ¿no? Aquí está X y X más delta de X. A lo largo de esa línea hay 4 parámetros fundamentales, que son la resistencia por unidad de longitud, ¿sí? Resistencia por unidad de longitud, que al multiplicarlo por delta de X me da una resistencia en ohmios, ¿no? Esta R, repito, R es resistencia por unidad de longitud, o sea, tiene unidades de ohmios sobre metros o kilómetros, pues cualquiera que sea la unidad con la que se maneje la longitud, ¿cierto? Metros, kilómetros, millas, en fin. Todos estos parámetros son por unidad de longitud, de tal manera que si yo quiero calcular la resistencia en este punto será R por el delta de X. Lo mismo ocurre con el inductor, con el capacitor y con la admitancia, ¿cierto? O conductancia mejor. Este modelo me da un circuito RLC, ¿cierto? Pero ese modelo solamente vale en el tramo que va desde X hasta X más delta de X. ¿Bien? ¿Cómo relacionar entonces el voltaje y la corriente a la entrada de ese tramo con el voltaje y la corriente a la salida de ese tramo? O sea, ustedes van a hacer de cuenta que si tenemos este pedazo de línea, ¿cierto? Este pedazo de línea, entre este punto que es X y X más delta de X está este circuito eléctrico. Ese es un modelo y es el modelo más aceptado para describir el comportamiento de la línea. En consecuencia, muchachos y muchachas, estos son parámetros que se distribuyen a lo largo de la línea de transmisión, desde cuando empieza en la fuente hasta cuando termina en la carga. ¿Cómo relacionar entonces el voltaje a la entrada con el voltaje a la salida y la corriente a la entrada con la corriente a la salida? Es la pregunta del millón y eso es lo que nos va a conducir al modelo matemático o a las ecuaciones diferenciales de la línea. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff para voltajes, que la voy a aplicar en el bucle de entrada, ¿ya?
de menos a más menos B de XT, más el voltaje que cae sobre el resistor, que es R delta X por la corriente, ¿sí? Más el voltaje en el inductor, que es L por la derivada de la corriente, más el voltaje en el capacitor, eso me tiene que dar 0. Esas ecuaciones son estas. El voltaje a la entrada, o sea, en el tramo inicial de la línea, en el tramo S, B de XT es igual a R por delta de X, que es la resistencia. Este es el voltaje en el resistor, más L delta de X por la derivada de la corriente, más el voltaje, ¿cierto? Pero ya ese voltaje está, ¿cierto?, a la salida, pues. Observemos bien el circuito. Este voltaje de aquí a aquí es B de X más delta de X. Esa misma ecuación, mire cómo la podemos escribir. B de X más delta de X menos B de XT. O sea, pasamos este para acá. Todo sobre delta de X será igual a menos R por I menos L por la derivada de I con respecto al tiempo. ¿Cierto? O sea, quedaría así. La derivada parcial del voltaje con respecto a la posición es igual a menos R por la corriente menos L por la derivada de la corriente. Esa es la ecuación número 1, ¿cierto? Y se obtuvo aplicando la ley de Kirchhoff para voltajes. Pero si aplicamos la ley de Kirchhoff para corrientes y volvemos al circuito, ¿cierto? La corriente que entra a este nodo, esta corriente I de XT será la corriente que circula por el capacitor más la corriente que circula por la conductancia, más la corriente de salida. Entonces eso nos conduce de manera similar a esta ecuación, ¿no? I de XT es G por delta de X por el voltaje a la salida, más C delta de X por el voltaje a la salida, más la corriente a la salida, en la carga, pues. En la carga no, en la parte derecha del tramo de línea. ¿Bien? Haciendo un tratamiento similar y teniendo en cuenta que I de X más delta X, T menos I de XT sobre delta X es la derivada parcial de I con respecto a X, entonces aparece una segunda ecuación que me relaciona la corriente con el voltaje. Si uno combina esas dos ecuaciones, las dos que hemos trabajado, que las voy a reescribir aquí por simplicidad, ¿no? Vean, derivada de B con respecto a X igual a menos R por I de XT menos L por la derivada de I de XT con respecto a T, que es la ecuación número 1, junto con esta ecuación 2. Si uno combina esas dos ecuaciones, o sea, si coge la primera de ellas y la deriva toda con respecto a X, lo mismo la segunda, y hace el trabajo operativo, que es un poquito largo, ¿cierto? Pero que nos interesa es el resultado, obtenemos que tanto el voltaje como la corriente están regidos exactamente por la misma ecuación diferencial parcial. Y sería así. La segunda derivada del voltaje con respecto a X es igual a LC por la segunda derivada con respecto al tiempo más esta suma por la primera derivada más la función. Esto no es más que el laplaciano y aquí aparece una ecuación diferencial de segundo orden. Eso implica que si vamos a resolver, bueno, la ecuación para la corriente es la misma, ¿sí? Pero si nos enfrascamos en la correspondiente al voltaje, entonces se requerirían, ¿qué condiciones? Yo requeriría dos condiciones de frontera, o sea, que son el voltaje al principio de la línea, o sea, donde se coloca la fuente, que es la información que se va a transmitir, y el voltaje en la carga.
Esas dos me dan las dos condiciones de frontera. Y se requieren dos condiciones iniciales, ¿sí? El voltaje en T igual 0 para todo X y la derivada parcial del voltaje con respecto al tiempo para todo X. ¿Bien? Sin embargo, la sola solución de ese problema en forma general es muy complicada. Es difícil resolver esta ecuación de manera general sin que previamente se hagan algunas suposiciones que nos permitan modelar algunas de las líneas más comunes, ¿no? El hecho es que estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones del teléfono, tanto para corriente como para voltaje, y son las que rigen justamente el comportamiento de la información que se transmite vía telefónica, ¿cierto? Bueno, digamos que en la época de antes, ¿no? ¿Cierto? Ahora, si bien esas ecuaciones tienen la misma forma, las soluciones son completamente diferentes. Empezando porque la solución de esta da voltios y la solución de esta da amperios, ¿no? Entonces, bajo algunas restricciones, estas ecuaciones se pueden reducir a ecuaciones mucho más sencillas y que coinciden con las ecuaciones diferenciales ya trabajadas. La ecuación de onda, la ecuación del calor, la ecuación de Laplace. Bajo ciertos modelos matemáticos me permiten convertir estas dos ecuaciones diferenciales en unas ecuaciones más sencillas, que se pueden trabajar analíticamente, ¿no? ¿Cuáles son? Los cables coaxiales. En los cables coaxiales, esos cables se construyen de manera intencional, de tal manera que el parámetro L, recuerden que es inductancia por unidad de longitud, y la conductancia por unidad de longitud son despreciables. Si son despreciables, a partir de la construcción misma del cable, de los cables coaxiales, si L y G se desprecian, este término desaparece, este término desaparece y este desaparece. Entonces solamente nos va a quedar LC, perdón, este no aparece, queda RC por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. O sea, nos queda esta ecuación. Vean. Y esa es la ecuación del calor. Es la misma ecuación de difusión del calor, ¿cierto? Esta para el voltaje y esta para la corriente. Sabemos cómo resolver esta ecuación con base en lo que se estudió en el módulo 13, ¿cierto? Estas son las famosas ecuaciones del telegrafista, ¿no? ¿Cierto? Y puede verse que son similares a la ecuación de difusión del calor. Y en la consecuencia la solución se puede determinar por el método de separación de variables, ¿sí? Otra línea de importancia en electrónica y telecomunicaciones es la línea de transmisión sin pérdidas, ¿cierto? Sin pérdidas. ¿Qué significa sin pérdidas? Significa que R y G son 0. Voy aquí. ¿Cierto? Si R y G son 0, todo esto desaparece y me queda simplemente la ecuación de onda o la ecuación de la cuerda vibrante. D2i de X2 igual a LC de 2i de T2. O también acá, ¿no? ¿Cierto? Esa es la línea de transmisión sin pérdidas cuando R y C y G son despreciables. En la práctica esas líneas no existen, ¿no? Pero como modelo matemático para aproximarnos al comportamiento del voltaje y la corriente a lo largo de la línea, se puede hacer esa abstracción, ¿no? Entonces, en la línea sin pérdida, estas son la ecuación de onda, o la misma ecuación de la cuerda vibrante, y se puede resolver con las dos condiciones de frontera y dos condiciones iniciales. Repito, reitero, el objetivo en este último módulo no es resolver las ecuaciones de la línea, sino mostrar que bajo ciertas condiciones esas ecuaciones corresponden a las ya tratadas en el curso.
la línea sin pérdidas, por ejemplo, y la línea, los cables coaxiales. Esta es, digamos, como la aplicación más relevante, ¿no?, de las líneas de transmisión, que es las líneas en estado estacionario. Normalmente el usuario o el que diseña la línea, pues no le interesa lo que pase en los instantes en que conecte la fuente. O sea, el estado transitorio no le importa. Lo que le importa es qué ocurre después de que ese transitorio pase. Entonces parece que la línea queda en estado estacionario. Y la única forma de que la línea quede en estado estacionario es que en la fuente haya una onda senoidal, de tipo senoidal. De tal manera que aparece un fasor de voltaje y un fasor de corriente que varían a lo largo de la línea. ¿Cómo determinar, sin determinarlo en un ejemplo concreto, pues, esos fasores? Como dije, cuando la excitación es una sinusoide, el método de separación de variables no conduce a la solución de la línea. ¿Por qué? Porque separación de variables se utiliza básicamente en estado transitorio, en el caso de la línea, pues. Y ese estado transitorio no nos interesa, solo el estado estacionario. Siendo así, cuando el voltaje en la fuente, o sea, cuando X vale 0, en todo instante es una sinusoide de frecuencia omega, es pertinente suponer que las soluciones, el voltaje, ¿no?, en cada punto de la línea en todo instante es una función de X por la función exponencial compleja. Recuerden que la función exponencial compleja es coseno de omega t más j seno de omega t. E a la j omega t es coseno de omega t más j seno de omega t. ¿Sí? Entonces, bajo este supuesto, si el voltaje es un fasor, es muy similar a la separación de variables, ¿no? El voltaje es una función de X por una función del tiempo, pero la función del tiempo ya queda claramente establecida. Es una sinusoide o es una exponencial compleja. Si nosotros reemplazamos esta expresión para el voltaje en la línea de transmisión, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que esta es la segunda derivada con respecto a X. Por acá vamos a calcular la segunda derivada con respecto al tiempo, la primera. Y al sustituir nos queda que B' por E a la J omega T es igual a toda esta expresión, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que la variable V' de X es una función de B de X. Aquí viene la parte interesante, ¿no? Todo esto menos LC más RC más LG por J omega más RG, esto es un número complejo. Un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Lo vamos a llamar lambda cuadrado a ese número, ¿cierto? Lambda cuadrado. Entonces queda que la segunda derivada con respecto a X menos lambda cuadrado por B de X igual a 0. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y cuyas soluciones son una constante por E a la lambda 1X y otra constante por E a la lambda 2X. En este caso, lambda 1 vale, digamos, es lambda y lambda 2 es menos lambda, ¿no? O sea que el voltaje en el B de X del fasor, no es todo el voltaje, pues, solamente es este B de X. ¿Dónde está? Solamente es este B de X. Aquí está, este nomás. Eso habría que multiplicarlo por E a la J omega T. Pero si nos concentramos en el cálculo de B de X, vemos que B es una combinación lineal de dos funciones exponenciales. Pero adicionalmente, lambda es un número complejo que tiene parte real y una parte imaginaria.
Entonces, a partir de este razonamiento, ¿cierto? Podemos escribir que alfa más j beta al cuadrado, ¿sí? Que es el que está acá. Todo esto. Alfa más j beta al cuadrado es igual a menos RC omega 2, este término, ¿no? Menos RC omega 2 más este. Ahí está. Y al desarrollar el miembro de la izquierda nos queda, bueno, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Recuerden que j beta al cuadrado es menos beta cuadrado. Por eso que la parte real queda así. Más J2 alfa beta debe ser idéntico, más que igual, es idéntico a menos LC omega 2 más J omega RC más LG más RG. Entonces, si igualamos la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la correspondiente parte imaginaria, a ambos miembros de la identidad, encontramos estas dos ecuaciones que son fundamentales para el tratamiento de la línea sin pérdidas. La línea que estamos trabajando, pues, ¿cierto? No perdamos de vista, perdón, en estado estacionario, excúsenme, en estado estacionario. Estas dos ecuaciones. Con esta segunda ecuación, uno puede elevarla al cuadrado. El trabajo operativo aquí es un poquito engorroso, ¿no? Pero me va a interesar fundamentalmente a dónde vamos a llegar, ¿cierto? Más que el detalle de las operaciones, porque el que disponga del material del curso puede perfectamente hacerle el seguimiento al desarrollo operativo del asunto. El hecho es que como lambda es alfa más j beta, ¿cierto? Con esta ecuación yo calculo alfa cuadrado, ¿cierto? Y ese alfa recibe el nombre de constante de atenuación. Y las unidades son inversas de longitud, ¿no? Digamos metro a la menos 1 o kilómetro a la menos 1. Mientras que beta, que se llama la constante de fase, depende de alfa, ¿cierto? Entonces puede ser que alfa y beta son funciones de la frecuencia omega. Tanto alfa como beta dependen de la frecuencia, ¿cierto? O sea que dependiendo del tipo de frecuencia con la que se esté trabajando, tendremos valores para la atenuación, para la constante de atenuación y para la constante de fase, ¿cierto? En cada punto de la línea se presenta el fenómeno de distorsión por frecuencia, ¿cierto? De distorsión. Entonces, hay una situación muy concreta que se utiliza mucho ya en las líneas prácticas que van a ver en ese curso especial, ¿cierto? Para establecer, ese proceso es larguísimo, pues, ¿cierto? El voltaje de la línea en cada punto de la línea. Cuando E a la J omega T es coseno de omega T más J seno de omega T, tal como les he dicho previamente. Este procedimiento nos lleva, larguísimo pues, ¿a qué? El voltaje en todo punto de la línea, en todo instante, ya está incluido el B de X y el E a la J omega T. Entonces, al hacer el desarrollo nos queda esta expresión. Una constante por E a la menos alfa X coseno. O sea, esta es una onda cuya fase varía. Y es una onda que se transmite de la fuente hacia la carga. Mientras que esta otra es una onda que va desde la carga hacia la fuente. Son ondas en estado estacionario, pero distorsionadas, tanto en la frecuencia como en la amplitud. Distorsión en amplitud, distorsión en frecuencia. El primer término de la izquierda es una onda amortiguada por el alfa, ¿cierto? De frecuencia omega y que está desfasada, ¿no? Viaja de izquierda a derecha, mientras que el otro corresponde a lo que acabo de decir, ¿no? Viaja en sentido contrario. Esta es la ecuación más importante. Este resultado es el más importante y el que más aplicaciones tiene
en el tratamiento de las líneas prácticas pues, de transmisión tanto de información como de datos. Y finalmente, si no se desea que haya distorsión, ni en frecuencia básicamente, entonces, cuando no hay distorsión se puede demostrar, ¿no?, que RC es igual a LG. Aquí está la demostración de que para que la línea no tenga distorsión, se requiere que el producto RC sea igual al producto LG. Eso es muy difícil de chequear en una línea, o que se cumpla, pues, ¿cierto? ¿Cómo diseñar la línea exactamente para que R por C sea igual a L por G? Eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero el modelo matemático lo permite, ¿cierto? Eso nos dice que entonces, para la línea sin distorsión, alfa es R raíz de C sobre L y que beta es omega raíz de LC. Entonces, con este que es el resultado que es el más relevante, ¿cierto? Mire que no aparece distorsión por fase en frecuencia, ¿cierto? Y la distorsión, pues, por amplitud, pues, por si tiene que estar ahí presente. Estas ecuaciones son un modelo matemático que me permite hacerle un tratamiento a la mayor parte de las líneas de transmisión que se utilizan, pues, en aplicaciones concretas y que ustedes van a estudiar en ese curso que les menciono, que sea un curso de líneas de transmisión. Por el momento es todo lo que teníamos para este curso. Próximamente, para las personas que estén interesadas, voy a desarrollar unos videos del curso de métodos numéricos, que es un curso también que se ofrece en las dos modalidades, no tanto presencial como virtual. De mi parte, pues, felicidades a todos y nos veremos en una próxima oportunidad.